Desde figuras legendarias y misteriosas hasta personajes reales que desafiaron las leyes de la genética, comencemos. Robert Wadlow. En el mundo de los gigantes, uno de los nombres que se destaca de manera imponente es el de Robert Pershing Wadlow, conocido como el Alton Giant. Nacido el 22 de febrero de 1918 en Illinois, Estados Unidos, este nombre desafió los límites de la estatura humana de una manera que aún asombra el mundo. Desde su nacimiento, Wadlow mostró signos de que no sería un hombre común. Pesar 3.8 kilos al nacer ya era indicativo de que estábamos ante algo extraordinario, pero eso era solo el comienzo. A los 6 meses ya doblaba el peso promedio de un bebé, llegando a los 14 kilos, y a la tierna edad de año y medio su peso ya ascendía a 30 kilos, una cifra que dejaba atónitos a médicos y familiares. El crecimiento acelerado no se limitaba solo al peso, su estatura también desafiaba cualquier expectativa. A los 2 años, Robert ya medía 100 centímetros, superando en 15 centímetros la medida promedio para esa edad. Este patrón continuó de manera vertiginosa y a medida que cumplía años su estatura se disparaba a proporciones colosales. El punto culminante de la extraordinaria vida de Wadlow fue su último récord de 2.72 metros, catapultándolo al libro Guinness de los récords como el hombre más alto de la historia. Charles Byrne. Charles Byrne, un hombre cuyo destino estaba marcado por la extraordinaria estatura que alcanzó, se convirtió en un enigma para los científicos del siglo XVIII. En una época donde la razón reinaba, Byrne, un irlandés que superaba los 2 metros de altura, desafiaba las explicaciones científicas convencionales. A lo largo de su vida, Byrne enfrentó la constante presión de los médicos y científicos que deseaban estudiar su cuerpo de una manera y una curiosidad médica. Sin embargo, su firme resistencia a convertirse en una exposición científica hizo que su deseo finalmente se cumpliera después de su muerte. Cuando alcanzó la edad adulta, Charles destacaba literalmente entre los contemporáneos, siendo más alto que incluso los hombres más altos de la época. A pesar del fervor científico de la Europa del siglo XVIII, los investigadores no lograron encontrar una explicación clara para su impresionante estatura. Väinö Myllyrin. En la década de 1930, la atención se centraba en un gigante finlandés que desafiaba las expectativas de estatuas. Väinö Myllyrin, un joven de 26 años, se alzaba a una imponente altura de 8 pies y 2 pulgadas, convirtiéndose en una figura notable no solo en su país natal, Finlandia, sino también en travesías por Europa. En una serie de imágenes captadas durante su visita a Viena, Austria, Myllyrin se convirtió en un turista singular. Paseaba por las calles de la capital europea saludando a la gente y disfrutando de las experiencias cotidianas que la mayoría de la gente daría por sentadas. Un primer plano destaca su estatura impresionante mientras la gente a su alrededor lo observa con asombro. En una escena inusual lo vemos compartiendo un barco fluvial con niños, creando una constante visual que resalta aún más su extraordinaria altura. André René Roussimoff. Nacido en 1900, enfermedad que lo llevó a alcanzar una estatura de 2.24 metros y un peso impresionante de 240 kilogramos. A los 12 años ya medía 1.91 metros, indicando que su crecimiento era algo que era fuera de lo común desde una edad temprana. Gabriel Monjane. Nacido en Mojácase, Mozambique, es uno de estos individuos que desafían la percepción común sobre el tamaño humano. Su historia es un testimonio de cómo el crecimiento anormal puede convertir a una persona en un fenómeno digno de asombro. Desde muy temprana edad, la estatura de Gabriel empezó a llamar la atención debido al crecimiento anormal atribuido a la glándula pituitaria hiperactiva. A los 17 años ya medía 7 pies y 10 pulgadas y no se detuvo allí. Al unirse a un circo portugués, su estatura alcanzó los asombrosos 8 pies y 8 pulgadas, convirtiéndose en uno de los pocos individuos en la historia médica en superar esta marca récord. Sandy Allen. Destacó como un fenómeno único en la historia de los récords mundiales Guinness. A los 10 años ya sobrepasaba a la mayoría de adultos con una altura de 6 pies y 3 pulgadas, preludiando una extraordinaria aunque breve batalla por la aceptación. Cuando alcanzó la edad adulta, Sandy Allen alcanzó una impresionante estatura de 7 pies y 7 pulgadas, asegurándose el título de la mujer más alta del planeta según Guinness. Este reconocimiento no solo le otorgó un lugar en los anales de la historia, sino que también jugó un papel crucial en ayudar a aceptar su figura extraordinaria. La vida social de Allen, caracterizada por su timidez, experimentó una transformación gracias al reconocimiento Guinness. En un intento por conectarse con personas de estatura similar, Allen se comunicó con la empresa. La mujer gigante buscaba superar su aislamiento y encontrar una red de apoyo entre aquellos que compartían sus desafíos únicos. El récord mundial Guinness no solo encapsuló la increíble altura de Sandy Allen, sino que también le brindó la oportunidad de superar su propia barrera emocional. Sultan Kösen. Sultan Kösen, Rumesh Yageldi.
Imagina ser conocido por el libro Guinness como la persona más alta del mundo. Bueno, Rümeysa Gelgi, una joven turca de 24 años, no tiene que imaginarlo porque lo está viviendo. Con una estatura imponente de 2.15 metros, Gelgi se ha ganado el título de la mujer más alta del mundo. Lo curioso es que esta joven no es simplemente alta por su casualidad. Padece el síndrome de Weber, una rara condición que acelera el crecimiento de manera extraordinaria, y a lo largo de los años Gelgi ha enfrentado desafíos, incluido el acoso. En una entrevista con la BBC, Gelgi compartió su experiencia. De niña tuve que lidiar con el acoso. No fue fácil desarrollar mi autoestima durante esos años, pero lo cierto es que siempre sentí que era única gracias a la actitud positiva que mis padres me inculcaron. A los 18 años, Gelgi ya ostentaba el título de la adolescente más alta del mundo, marcando su lugar en los libros de récords. Bao Xixun. ¿Te imaginas ser tan alto que tu cabeza roza las nubes? Pues Bao Xixun, conocido como el gigante de China, no tiene que imaginarlo porque ha vivido esa realidad. Con una estatura impresionante de 2.36 metros, Bao Xixun se ganó el título del hombre más alto de China y el mundo durante un tiempo. Este gigante chino, nacido en 1951, no tuvo una vida fácil. Su notable altura se debía a una condición médica llamada acromegalia, que resultaba del exceso de hormona del crecimiento en la adultez. Aunque la altura imponente de Bao le otorgó una fama mundial, también enfrentó desafíos y complicaciones de salud asociadas con su condición. Leonid Statnik. Imagina vivir en un mundo donde tu estatura desafía la norma, donde cada paso que das parece un salto hacia otro universo. Esta es la vida de Leonid Statnik, un granjero ucraniano cuyo tamaño extraordinario lo llevó al centro de atención mundial. Con una altura que se cree que superaba los 2,5 metros, Leonid se ganó la reputación de ser posiblemente el hombre más alto del mundo. Sin embargo, a diferencia de otros gigantes, su historia se tejió en el manto de la timidez y la renuencia a aceptar la fama. A pesar de los rumores persistentes y especulaciones sobre su estatura, Leonid nunca buscó el reconocimiento oficial de los Guinness World Records. Malgorzata Didek. Imagina entrar en una cancha de baloncesto y encontrarte cara a cara con Margot Didek, una presencia imponente a sus 2.18 metros, que era conocida como el Alta Polaca, una jugadora de baloncesto que dejó una huella imborrable en el mundo del deporte. Nacida en Poznań, Polonia, el 28 de abril de 1974, Margot Didek no fue solo una figura destacada del baloncesto polaco, sino que también se ganó el respeto y reconocimiento a nivel internacional. Su estatura colosal no solo la hacía destacar en la cancha, sino que la convertía en un referente en el mundo del baloncesto femenino. Brahim Takioula. Este marroquí, nacido el 26 de enero de 1982, ha dejado huella no solo por su estatura, sino por desafíos y logros que ha enfrentado a lo largo de su vida. Brahim Takioula se hizo famoso por ostentar el récord mundial Guinness de los pies más grandes, convirtiéndose en la figura reconocida en todo el mundo. Con un tamaño impresionante, este hombre ha demostrado que la vida puede presentar desafíos únicos y que la aceptación de uno mismo es fundamental. Su estatura y tamaño de sus pies, específicamente el pie derecho que mide más de 38 centímetros, han sido tanto una bendición como un desafío. A pesar de los obstáculos físicos, Brahim ha destacado por su actitud positiva y capacidad para inspirar. Adam Reiner. Imagínate la vida de Adam Reiner, un hombre que experimentó una transformación increíble pasando de ser un enano a convertirse en gigante. Este austríaco protagonizó un caso único en la historia de la medicina que dejó a todos perplejos con más preguntas que respuestas. A los 21 años, Adam mantenía apenas 1.18 metros. Sí, oyeron bien, 1.18. Su estatura, que lo clasificaría como una persona de baja estatura, era motivo de desafíos y miradas curiosas. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa asombrosa. Con el paso del tiempo, algo extraordinario sucedió en el cuerpo de Adam. En lugar de detenerse en el crecimiento, su estatura comenzó a aumentar de manera notable. Cuando cumplió 32 años, ya había alcanzado la increíble altura de 2.18 metros, un cambio asombroso que lo llevó a ser considerado un gigante. John F. Carroll. Este hombre de Buffalo, New York, se ganó su lugar en la historia como el tercer humano más grande jamás registrado en el ámbito médico. Su estatura alcanzaba 8 pies y 7.75 pulgadas, pero esperen porque la historia no acaba allí. La peculiar Don Kohler.
Conozcamos a Don Coeller, un hombre que literalmente tocó las alturas. Nacido el 1 de septiembre de 1925, Don se convirtió en una figura notable en la historia de los gigantes. Imagina vivir una época en la que este hombre con una estatura impresionante de 8 pies caminaba entre la multitud destacando por encima de todos. Desde al menos 1969 hasta su fallecimiento en 1981, Don Coeller ostentó el título del hombre más alto del mundo. Con una altura que en un momento alcanzó los 8 pies y 2 pulgadas, su gigantismo, una condición médica que provoca un crecimiento anormal, lo convirtió en una figura única en la historia de la medicina. Fyodor Makhnov. Con sus imponentes 285 centímetros de estatura y un peso de 182 kilogramos, seguro que destacaba entre la multitud. ¿Te puedes imaginar ser tan alto que un niño de 8 años podría caber fácilmente en tu bota? Esta era la realidad para Fyodor, su presencia simplemente no podía pasar desapercibida. Caminando por las calles de la Rusia imperial seguramente causaría sorpresas y admiración por igual. No solo era conocido por su increíble altura, sino también por la cantidad de mitos y leyendas que rodeaban su figura. La gente hablaría de él en las tabernas y en los mercados, contando historias exagerando su fuerza y tamaño. Es fascinante pensar en cómo la vida diaria de Fyodor sería completamente diferente a las de personas promedios de su tiempo. Desde encontrar ropa que le quedara hasta simplemente caminar por la puerta sin golpearse la cabeza, cada aspecto de su vida debió de ser único y desafiante. El gigante de Alzo. Este hombre, conocido como el gigante de Alzo, hizo otra historia en la pequeña localidad nacida de las tierras vascas. Nacido en 1818, Elizegui tuvo su infancia y adolescencia relativamente normales en cuanto a su desarrollo físico. No fue hasta que alcanzó los 20 años de vida que tomó un giro gigantesco, nunca mejor dicho. Desarrolló gigantismo, un fenómeno que lo catapultó a la fama local y más allá. Se dice que llegó a medir unos impresionantes 2.42 metros de altura y pesar 212 kilogramos. Imagínate la figura imponente que debía tener. Todo en él era grande, desde los zapatos que calzaba con unos impresionantes 42 centímetros de largo hasta guantes que usaba con unos dedos que medían 31 centímetros de un extremo al otro. Incluso su sombrero de copa, esos que marcaron una época, tenían una circunferencia de 62 centímetros. Manuel Camacho. Es julio de 1923 en Cochabamba, Bolivia, y en las sombras de la comunidad de Huayhuayco se esconde un joven llamado Manuel María, apodado cariñosamente Manuelito. A sus 17 años, este tejero y adobero trabajaba entre los hornos incandescentes de su pueblo, pero lo que hace único es su padecimiento de acromegalia, una extraña condición provocada por el exceso de secreción de la hormona de crecimiento. Manuelito no era un chico común, vivía entre sombras evitando la luz del día y solo se aventuraba de noche por los senderos de su comunidad. Con una estatura impresionante de 2 metros y 14 centímetros, calzando un 54, se encorvaba mientras trabajaba para disimular su altura, ya que sentía vergüenza de ser tan grande. Edouard Beaupré. Nacido el 9 de enero de 1881 en Willowbunch, Saskatchewan, fue el mayor de los 20 hijos de Gaspard Beaupré y Florestine Piché, una mujer métis que había huido de Willowbunch durante el levantamiento de 1870. La leyenda comienza desde su nacimiento, donde se dice que Edward pesó entre 9 y 14 libras, marcando el inicio de su destino gigantesco. Aunque su crecimiento fue normal hasta los 7 años, las cosas cambiaron rápidamente después de comenzar la escuela. A los 9 años ya medía casi 6 pies de altura, a los 12 alcanzaba los 6.6 y a los 17 impresionantes 7 pies y 1 pulgada. Su paso por la educación formal fue esporádico, limitándose a 4 años de asistencia a la escuela. Aunque no tuvo una educación extensa, las leyendas que lo rodean mencionan que incluso aquellos cercanos a él se decía que era tan aburrido como alto. Si este vídeo te gusta, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente vídeo, quería recordarles de dejar su like, eso nos ayuda mucho al canal, y si eres nuevo aquí, bienvenido, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en total para que no te pierdas ninguno de los vídeos que iremos publicando.